La providencia no nos pregunta a quién nos gustaría que fueran nuestros hermanos. Esto nos es dado, pero somos invitados a amarlos, sean cuales sean nuestras predilecciones y gustos naturales. Familia, bienvenidos. Qué bueno que se quedaron a escuchar nuestro segundo servicio. Y a los que se acaban de conectar, les damos la más cordial bienvenida. Deseamos que este mensaje sea de bendición no solo para ustedes, sino para las personas con las que lo compartan. Les invitamos a dar like y compartir la transmisión del día de hoy. Estamos seguros de que será de bendición para cada uno de ustedes. El tema del día de hoy se llama Un consejo para tu vida, que será impartido por nuestro querido amigo Yasser Sandoval. Pero antes tenemos algunos anuncios para ustedes. Tenemos nuestros grupos de alcance fuentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Y tenemos una sorpresa para todos los matrimonios. ¡Tarán! Tenemos nuestra reunión mensual de matrimonios el día lunes 1 de febrero a las 8 de la noche, el cual es por vía Zoom. Mujeres con Propósito te invitan a su reunión semanal vía Zoom, este lunes 1 de febrero a las 7 de la noche. Continuamos con el estudio de doctrinas básicas. Este lunes estudiaremos el tema La Biblia como la palabra de Dios, el cual nos estará compartiendo nuestra hermana Erika Escobar. Te esperamos, será de gran bendición. Invita a una amiga. Como saben, nuestra Iglesia Cristiana Fuentes ha preparado una campaña que se llama Manos que Ayudan, la cual deseamos que tú seas parte de ella. Me gustaría leerte una cita que dice así: con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Es una bendición poder ser parte de ello, de verdad. Y vemos la bendición que Dios nos da cuando nosotros estamos dispuestos a bendecir a los demás. Les invitamos a que puedan colaborar con cualquiera de esos artículos que aparecen en pantalla, los cuales estoy segura que será de bendición para aquellas personas que lo necesitan. La palabra de Dios dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Qué bendición poder honrar a Dios con un poco de lo mucho que nos ha dado. De esa forma les invitamos a que puedan ofrendar y diezmar. Puede ser de forma presencial en los horarios de oficina que tenemos en la iglesia o puede ser por medio de depósito o transferencia. Los números les aparecerán en pantalla. ¿Qué les parece si oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿Les parece si cierran sus ojos ahí donde están? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de diezmar y de ofrendar, porque hemos sido bendecidos por ti, Señor. Te pedimos que tú sigas siendo nuestro proveedor y que nos ayudes a ser de bendición para los que no lo tienen. Te damos gracias porque hemos visto tu poder y tu amor en todo tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que dispongas tu corazón para este tiempo de alabanza. Así que ponte de pie y vayamos juntos a alabar a Dios. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa en que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa en que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo.
tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Vamos con tus palmas. Su nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dilo. Gritaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Aleluya. Amén. Vamos declarando, su nombre es Cristo. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Amén. Conozco que todo lo puedes, Dios. Los mares con su fuerza se someten ante ti, a tu potente voz. Sé que demonios huyen ante ti, que abriste los ojos de aquel que no podía ver, que nadie es como tú. Levante su voz, dígalo. Mas hoy te puedo ver, Dios de majestad, tal es tu autoridad, que nadie puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Omnipotente, victorioso Salvador, la luz del mundo sobre la muerte venció. Todo se postra ante tus pies.
mas hoy te puedo ver. Dios de majestad, Dios de majestad, dale esta autoridad, que nada puede detener tu gran poder, profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Tú estás aquí, sé que tú estás aquí, todo es posible. Vamos, decláralo. Montañas se moverán. Confío en ti, confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra, confío en tus promesas. Estamos parados en la roca que es Jesucristo y nada nos moverá. Te adoramos, te adoramos. Mas hoy te puedo ver. Dios de majestad, dale esta autoridad, que nada puede detener tu gran poder, profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. Levante sus manos y dígalo: eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú eres el Dios. Eres el Dios que dice y hace. Sí, Dios. Tú eres el Dios que dice y hace. Y nunca cambias. Tú nunca cambias. Una última vez declaramos: tú eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Él es el Dios que hace lo que dice. Eres el Dios Que dice y hace. Eres el Dios. Tú eres el Dios que dice y hace. Y nunca cambias. Tú nunca cambias.
Qué bendición poder alabar a Dios juntos. De la misma forma les pedimos que nos acompañen a escuchar el tema de hoy. El tema del día de hoy se llama Un consejo para tu vida, que será impartido por nuestro querido amigo Yasser Sandoval. Iglesia, nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente semana. Que Dios les bendiga y los esperamos el día jueves a nuestra transmisión a las 7 de la noche. Además de que la Iglesia Fuentes tendrá grandes sorpresas para ustedes. Los esperamos. Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Sé bienvenido, qué bueno que estamos juntos de nuevo, a la distancia, pero unidos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Quédate, un consejo para todos, es un consejo que Dios nos quiere dar. Estamos meditando en la primera carta del apóstol Pedro, acuérdate, y estaba pensando cómo iniciar y recordaba un poco de la persecución, que actualmente seguimos estando en persecución. Los cristianos están siendo perseguidos aún hoy en día. Es una situación bastante compleja, complicada, porque en este año que acaba de terminar, en el 2020, nosotros pensaríamos que por la pandemia hubo alguna forma en la que se descansó o algo por el estilo, pero al contrario de lo que se pensaría, la persecución a los cristianos aumentó. Se dice que más de 4,700 cristianos murieron en el año 2020. Estamos hablando de que aproximadamente son cerca de 13 cristianos falleciendo por cada día. 13 cristianos falleciendo por cada día. En el año anterior, 2019, eran más de 2,900 a cerca de 8 cristianos muriendo por cada día. Aumentó la tendencia. Podemos ver, por ejemplo, acerca de los datos que da una organización cristiana, Open Doors, Puertas Abiertas, dice que, por ejemplo, en Irak, desde el último siglo, ciertos años hacia atrás, hasta el día de hoy, ha disminuido cerca del 87% de los cristianos que se encontraban ahí. Órale. O sea, sigue habiendo una persecución física en contra de los cristianos. ¿Por qué te digo todo esto? Recuerda el contexto en el que estaba escribiendo el apóstol Pedro. Muchos coinciden en que lo más probable es que sea el tiempo en el que hubo la persecución por el emperador Nerón. Era un momento muy difícil para la iglesia. Era un momento complicado porque había sufrimiento, porque había dolor, porque había malestar, porque había dificultades que se estaban presentando. El apóstol Pedro les da consejos. Estuvimos viendo consejos hacia los esposos, consejos, por ejemplo, hacia diferentes secciones de la iglesia. El día de hoy vamos a analizar y vamos a estar meditando en un consejo que es para todos. Por eso se denominó así el tema de hoy. Acompáñame a 1 de Pedro 3, del versículo 8 al versículo 12. Dice aquí: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú en tu grande misericordia, Señor, y por tu gran amor que tienes para con nosotros, nos atraes, Señor. Nos llamas cada día. Nos quieres, Señor, mostrar algo más de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, porque en este país tenemos libertad, porque tenemos libertad de culto, porque podemos, aunque estamos a la distancia en este momento, pero va a llegar el momento en el que podamos reunirnos como en tiempo anterior pudimos reunirnos de manera presencial sin ningún impedimento. Gracias, Señor, porque tú has permitido y has logrado, Señor, que esta congregación, que la Iglesia Cristiana Fuentes permanezca, Señor. Gracias te doy, te pido que puedas enseñarnos tu palabra,
que podamos comprender el consejo que tú tienes para nosotros y que podamos, Señor, ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Entonces, como te decía, el contexto de la carta de Pedro es un contexto de persecución. Es un contexto en el que hubo una alteración en la forma en que estaba viviendo la iglesia y empezaron a sufrir, empezaron a tener malestar, empezaron a tener problemas. El apóstol Pedro entonces les da una línea, les da una forma, un consejo que Dios tiene para ellos, para cada aspecto. Inicia el versículo 8 y dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Vamos a quedarnos ahí. No significa que ya es el último tema, por supuesto que no, pero como te decía, está dando consejos a diferentes sectores. Entonces, aquí les está dando un consejo para todos. De hecho, a los que tienen título en su Biblia dice así, a todos los cristianos. Así dice, estoy ocupando la Nueva Traducción Viviente en esta enseñanza. Todos deben ser de un mismo parecer. No significa tampoco que no solo que no sea el final de esta carta, porque todavía continúa y vamos a seguir observando lo que nos está enseñando en las siguientes semanas, sino que tampoco necesariamente debemos estar de acuerdo en todo. ¿Qué significa eso? Tenemos diferencias de opinión y justamente es uno de los puntos que está combatiendo el apóstol Pedro. Necesitamos estar en unidad, en una unidad espiritual, como decía Charles Spurgeon. Necesitamos una unidad, pero no una unidad física solamente. Necesitamos una unidad espiritual. Necesitamos estar unidos como iglesia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que tal vez no se comparan a lo que estaban viviendo en aquel tiempo, pero sí tienen cierto rasgo o sí tienen cierta cuestión parecida en cuanto al sufrimiento que se estaba viviendo y en cuanto a que, como te decía al principio, la persecución sigue sucediendo en nuestros días. Entonces, les llama a estar en unidad, en un mismo parecer, sentir lo mismo, estar en un mismo sentir, dice otra versión. ¿Qué significa eso? Necesitamos estar nosotros en unidad, teniendo claro lo que Dios quiere para nosotros. La iglesia, a lo largo de los años, ha tenido diferentes facciones, diferentes formas de interpretar la Biblia y ha habido cismas, ha habido divisiones que se han generado en el pueblo de Dios. No necesariamente debería de ser así. Alguien dijo una frase que me gustó mucho. Dice, unidad en lo esencial o en lo fundamental. Podemos diferir o tener libertad en lo no esencial. Pero en todo hay que tener amor. ¿Qué significa eso? Como cristianos tenemos un conocimiento y una fe que está dictada por lo que dice la palabra de Dios, recordando las olas de la Reforma, ¿no? Solo Escritura, solo la palabra de Dios es lo que dicta, es la norma superior, no lo que diga un hombre, no lo que diga yo, no lo que diga otra persona, lo que dice la Biblia es lo que debe de ser lo correcto. Entonces hay líneas fundamentales en las que nos vamos a mantener y como cristianos verdaderos vamos a poder concordar todos. Por ejemplo, la salvación de Dios, que es por gracia, por medio de la fe. Por ejemplo, también la Trinidad. Por ejemplo, también que creemos que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio sustitutivo por nosotros y que nos da por esa gracia que te decía ahorita, la salvación como un regalo. Doctrinas, enseñanzas fundamentales. En eso tenemos que estar unidos por completo. Hay otras cosas que no son esenciales, que no son fundamentales, donde hay libertad. Podemos diferir, podemos pensar e interpretar de manera diferente, porque recuerda, no tenemos como seres humanos una sola persona, la revelación completa. No. Recuerda, en teología le llaman la revelación sistemática o la revelación progresiva que Dios nos está dando acerca de su palabra. A alguien le puede revelar más un aspecto y lo vemos aún en las cartas, como nos muestran diferentes aspectos de las facetas de Dios, en los libros, en los diferentes enfoques que se encuentran en la palabra de Dios. Nos muestran el carácter de Dios, nos muestran diferentes formas. Nuestro pastor nos lo explica de esta manera. Nosotros somos como los que vemos una arista de Dios, pero Dios es inmenso, es infinito.
¿Cómo lo vamos a poder conocer en totalidad? En esta mente pequeña y finita. En esta mente que va a perecer y se va a deshacer nuestro cuerpo. No podemos, entonces vamos a ver una arista, una cara. A lo mejor a otra persona Dios le va a revelar otra cara, y así el cuerpo de Cristo se nutre. Y estamos entonces creciendo, unánimes, Dios guiando, por supuesto, con el fundamento de la palabra de Dios. Entonces hay que estar en unidad. No hay que permitir que cosas secundarias nos dividan, sino más bien, si estamos de acuerdo en lo fundamental, podemos tener diferentes perspectivas de algunos aspectos. Entonces el apóstol Pedro, por eso les dice, el apóstol Pedro les dice, deben ser de un mismo parecer. Luego tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Qué extremo, qué fuerte que Dios a través del apóstol tenga que hacer este llamado. Acuérdate, aquí le está hablando a cristianos. Muchas veces fallamos como cristianos. Fallamos en aspectos tan fundamentales. Fallamos en aspectos tan cotidianos. Dice aquí, tengan compasión unos de otros. Muchas veces, como decíamos en enseñanzas pasadas, somos fáciles de juzgar, de condenar a los demás y no tenemos compasión para con otros. Tener compasión, entonces, pudiéramos decir de una forma que es ponerte en el lugar de la otra persona para pensar lo que está pasando, lo que está sufriendo. Ámense como hermanos y como hermanas. Ámense. En griego dice, muestren amor fraternal. Muestren amor fraternal. Ayudándonos entre nosotros. Dice otra porción que debemos de ser buenos con todos, principalmente con los de la fe, con los hermanos de la fe. Entonces, el Señor nos está llamando a que manifestemos ese amor hacia todos los de alrededor, hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia misma, ayudándonos en tiempos de necesidad. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Ser de buen corazón. Ser una persona que busca lo correcto. Ser una persona humilde. Dice, la humildad no significa o no tiene que ver con traer una ropa sucia o rota, con andar mal vestido, como te decía, o a lo mejor con una persona pobre. No. La humildad es una actitud que tenemos nosotros. Alguien dijo que la humildad es considerar a la otra persona antes que a ti mismo. Considerar a los demás como superiores a ti, dice otra porción. Así deberíamos de vivir nosotros. Dijo otra persona por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es difícil porque realmente fallamos en muchas ocasiones. Somos egoístas porque ese es el fruto de nuestro corazón en la carne. Ese es el pleito que hay en nuestro interior, dice en Gálatas, ¿no? Que los deseos del espíritu se contraponen a los deseos de la carne para que no hagamos lo que queramos. En la semana me estaba acordando de una historia de un señor muy sabio y viejito que le preguntaban acerca del bien y el mal. Y él les contestaba, dentro de mí viven dos perros, uno que quiere hacer lo bueno y uno que quiere hacer lo malo. Y le decían, ¿y cuál gana más? Dice, el que más yo alimente. Ese es el que gana más. Entonces aquí nos está llamando a manifestar amor, pero no un amor de sentimiento, sino un amor de voluntad. Un amor que nosotros decidamos darlo a los demás. Porque es fácil ayudar a los que te han ayudado. Es fácil responder de buena manera a tu familia cercana, a tus amigos, a la gente que está a lo mejor en eminencia porque sabes que te vas a ganar un favor de alguien si le ayudas. Pero deberíamos de tener esa actitud para con todos. Y fíjate lo que continúa. Versículo 9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Dice aquí, no paguen mal por mal.
qué fáciles somos también nosotros para responder de manera equivocada. Yo te tengo que hacer una confesión, yo batallo mucho con eso. Dicen por ahí, decía el pastor, el carácter, ¿no? De lo Sandoval o quien dice, no, es que me salió lo Hernández o me salió lo, no sé, o los que son de mecha corta, dicen por ahí. Entonces, a veces nuestra respuesta natural es una respuesta, si te tratan mal, pues tú los tratas mal. Si te hablan feo, pues tú lo haces igual. Pero amerita un esfuerzo el hacer una diferencia. El no responder mal con mal. Que no respondas de la misma manera. Te voy a leer un comentario que me gusta mucho. Es de William MacDonald, que dice: la providencia no nos pregunta a quién nos gustaría que fueran nuestros hermanos. Esto nos es dado, pero somos invitados a amarlos, sean cuales sean nuestras predilecciones y gustos naturales. Tú dirás, eso es imposible, pues recuerda que el verdadero amor no se origina necesariamente en las emociones, sino en la voluntad, que no consiste en sentir, sino en hacer, no en el sentimiento, sino en la acción, no en palabras suaves, sino en acciones nobles y desprendidas. Órale, ¿cómo me gustó esta frase? Por eso te la quise leer tal como está. Porque el amor es una acción que nosotros tenemos que realizar. Decidir amar. Dios decidió amarnos. No por algo bueno que hubiera en nosotros. No porque nos lo mereciéramos, sino simple y llanamente porque Él quiso amarnos. Decidió hacerlo. No era una emoción, porque Dios no es solamente santo. En Isaías se nos dice, Él es santo, santo, santo. Habacuc le dice, muy santo eres de ojos, Dios, para ver el mal. Se estaba quejando y estaba manifestando cómo Dios es supremamente santo, más de lo que tú puedas entender. El pecado de nosotros es nauseabundo, es asqueroso. En Isaías, en el capítulo 1, el profeta les está hablando al pueblo de Dios y les dice, todo lo que ustedes hacen, sus fiestas, sus sacrificios, lo que suponen que teóricamente le debería de agradar a Dios, le da asco, está hastiado, ya no lo quiere más. Pero Dios no hizo algo, no nos amó como una respuesta a nosotros, no, fue a pesar de nosotros. Creo que es de lo que más me sorprende, de lo que más me impresiona, porque Dios decidió amarnos cuando no lo merecíamos. De la misma manera, entonces, cuando nosotros amamos a los demás, cuando no se lo merecen, cuando le ayudamos a nuestro enemigo, cuando oras por esa persona que te está haciendo la vida de cuadritos, estás manifestando el carácter de Dios y estás demostrando de quién eres hijo. Dice aquí entonces, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de las palabras que salen de nuestra boca, porque en nuestra boca hay palabras que pueden ser buenas y pueden sanar a alguien, y hay palabras que pueden ser muy malas y pueden destruir a una persona. Dice, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. En otra versión, en la Reina Valera 60, dice, a esto han sido llamados para heredar la bendición de Dios. Es una herencia que Dios nos ha dejado. Es una herencia la bendición que tenemos, porque cuando obramos bien para con otros, eso mismo va a regresar para con nosotros. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces el consejo es este. Y el apóstol Pedro comienza a citar el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, el Antiguo Testamento no ha pasado. El Antiguo Testamento sigue vigente en el contexto correcto, por supuesto. Como nos explica Hebreos, la ley ceremonial, la ley civil ya ha sido abolida. La ley moral continúa, por supuesto. Y aquí el apóstol empieza a citar el Salmo 34, un salmo de David. Dice, versículo 10, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices,
refrena tu lengua de hablar el mal. Si quieres amar la vida, dice otra versión. Bueno, pero ¿qué no se supone que era malo amar la vida? Porque en otra porción el Señor Jesucristo les dijo, los que amen su vida la perderán, pero los que la pierdan la hallarán. Entonces, aquí me gusta esta traducción porque dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. O sea, está hablando de una persona que se está preocupando por tener una buena vida. No es algo egoísta, sino está preocupándose por tener una buena vida delante de Dios. Cuando leas el Salmo 34, léelo todo. Está muy interesante, tiene mucha enseñanza. Un versículo antes de iniciar con esta porción, estamos en la cita del versículo 12 al 16 del Salmo 34. Un versículo antes dice, si quieres aprender a temer al Señor, escucha mi enseñanza. O escucha esto y aprende a temer al Señor. Entonces es una enseñanza que nos está dejando el rey David. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Y te decía, qué fáciles somos de hablar lo malo. Qué fáciles somos de equivocarnos. Acompáñame a Santiago, una carta antes, capítulo 3. Dice aquí a partir del versículo 1, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y es que empieza a explicar, ya estúdialo en tu casa, empieza a explicar cómo a un animal le pones un freno en la boca. Con un pequeño fuego puedes incendiar todo un bosque. ¿Qué poder hay en la lengua? ¿Qué fortaleza se puede tener en la lengua? ¿Te das cuenta? Si alguien dominara su lengua, dice, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Versículo 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Literalmente dicen que es muy difícil, casi imposible, mantener la lengua quieta, hasta físicamente. Ahí ya algunos están intentándolo, tal vez sacaron su lengua, tal vez la tienen dentro de su boca, pero te podrás dar cuenta que hasta físicamente es muy difícil el mantener la lengua quieta. Y ahora en la palabra, mucho más. Nosotros los hombres hablamos un poco menos, las mujeres tienden a hablar un poco más. Entonces sabrán que la lengua es muy difícil de controlar. Es también muy interesante que en muchos círculos hay muchos hombres que son chismosos. Uno pensaría que el chisme es más de mujeres, pero en muchas ocasiones el chisme llega a ser más hasta de hombres. Qué difícil es controlar nuestros comentarios. En ocasiones podemos tener una palabra, un comentario que a ti no te disgusta, pero cuando lo dices puede ser que hiera a otra persona. Necesitamos entonces primero pasar por un filtro lo que vamos a decir. A mí me ha pasado, yo creo que hay mucha gente que se va a identificar, a veces dice las cosas sin ningún filtro y te va mal y hieres a alguien, haces enojar a alguien, molestas a alguien, te enojas y al momento respondes y escupes algún insulto. Por eso dice que se incendian bosques enteros a través de un pequeño fuego. La palabra dice otra porción, la palabra áspera acrecenta el furor, aumenta el enojo, pero la palabra blanda calma la ira. Dice un comentarista cómo refrenar nuestra boca significaría no responder de la manera que se merece la otra persona si está sufriendo un agravio hacia tu persona, si te están insultando, y de esa manera va a vencer el bien, porque no va a haber algo contra lo cual se va a luchar y va a tener su torrente, y la persona que está sacando toda esa maldad, todo ese comentario malo,
toda esa situación que trae, lo va a acabar de sacar, va a correr y se va a terminar. Entonces decía como en muchas ocasiones guardar silencio puede ser algo bueno para tranquilizar una pelea, una palabra tranquila, algo que puede modificar las situaciones. En otra porción dice un proverbio, ¿no? Como el que guarda silencio, a veces hasta pasa como por un sabio. Una persona puede guardar silencio y la gente va a decir, oh, es inteligente porque no habla mucho, está reservando sus palabras, habla poco, es a veces hasta un sinónimo de sabiduría, la gente que tiene pocas palabras. Y nos dice aquí, versículo 9 de Santiago 3, a veces alaba a nuestro Señor, nuestra lengua, a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. En ocasiones llega a suceder la misma prueba de la fe, ¿no? Un domingo, cuando estábamos todavía presencial o ahí en tu casa, estás cantando unas alabanzas bien feliz y de repente en la salida se mete un carro y ya le gritaste algo, o tiran algo en tu casa y ya volteaste con una preparación para un golpe, no sé. Así de fáciles somos para cambiar de un estado a otro. Dice versículo 10, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Gracias a Dios que nos da la respuesta y luego no quiero detenerme o cambiar hasta leer este versículo. Versículo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Versículo 17, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y es lo mismo que estábamos ahorita analizando. Responder bien a los demás a pesar de que te estén tratando mal. Pagar bien aunque te estén haciendo un mal. Vamos otra vez ahí a Pedro, ahí adelantito. Primera carta, capítulo 3. Versículo 11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y aquí nos está dando una indicación. Nos está llamando a activamente nosotros apartarnos de lo malo. Nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para buscar hacer el bien. Acuérdate, en la santificación el Espíritu Santo nos está ayudando y nos está dando lo necesario. Tú puedes pedirle, dame fuerza, dame fortaleza, enséñame tu palabra, en tu gracia, permíteme que pueda yo vivir como tú quieres. Tú pones el querer hacer como el poder hacer lo bueno. Pero también tú tienes que obrar y tienes que actuar. Tú tienes que realizar acciones. Ahí en Santiago no nos vamos a detener mucho, estúdialo en tu casa, pero dice ahí que la fe sin obras es muerta. Dice ahí, ¿no fue acaso justificado por las obras Abraham? Y entonces uno se queda, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué? Se supone que no es por obras. Para que nadie se gloríe, dice la palabra. Aquí la clave o el secreto está en que las obras que nosotros hacemos confirman nuestra naturaleza interna. ¿Qué significa eso? Dice, así como un cuerpo que no tiene vida no se puede mover, de la misma manera una fe que no tiene vida no va a tener buenas obras. Entonces, las buenas obras no te justifican delante de Dios para que te merezca la salvación. No, las buenas obras demuestran que has sido aceptado por Dios y que estás en el camino, porque dice en Efesios 2,
que Él nos salvó para que hiciéramos las buenas obras que Él de antemano dispuso para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. De antemano Dios dispuso esas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, la clave está en que si tu fe es una fe viva, vas a tener obras de justicia. Vas a tener obras que amparen o que demuestren esa vida que tienes. Pero si no tienes una fe viva, por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Dice Santiago, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, estamos llamados, dice aquí, apártate del mal, haz el bien. Dice también ahí en Efesios, sean hijos de luz, sobre todo en estos días que son malos. En estos días, dice, la oscuridad está, pero el día se acerca. Y está más cerca nuestra redención de lo que estaba hace algún tiempo. Entonces necesitamos nosotros poner todo nuestro empeño y fuerza, diligencia. Veíamos en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro acerca de cómo Dios ya nos dio todas las bendiciones espirituales. Ya nos los dio, dice, a tu fe añádele virtud y toda la escalerita, todo el camino. Dice al final, porque si haces esto, no estarás ocioso ni sin fruto. El que no tiene todas estas cosas es corto de vista y ha olvidado que se le perdonaron sus pecados pasados. Habla de diligencia, habla de un esfuerzo que tenemos que hacer. Colosenses dice también en el capítulo 3, haz morir las obras de la carne que hay en ti. Haz morir una indicación, una ordenanza. Haz morir esas obras de la carne que están en ti. Entonces tú tienes que esforzarte para llegar a controlar tus emociones. El cristiano ahora tiene la capacidad de decirle no al pecado. Antes no lo hacíamos. Antes estábamos a nuestra merced, más bien a la merced de nuestros deseos carnales, de nuestra concupiscencia, y lo que te decía tu concupiscencia, eso hacías. Emborráchate, te emborrachabas. Y si te peleaste, pues ni modo. Ya después a ver qué pasa, o no sé, cosas por el estilo. Ahora el cristiano puede decir no. Hemos sido nosotros, dice en Romanos, el apóstol Pablo, dice, ¿creen que Dios los sacó del pecado para que anden otra vez en pecado? No, dice, de ninguna manera, porque en el bautismo fuimos sepultados y esa vida anterior ha sido muerta y salimos del agua en una representación de una vida nueva y necesitamos vivir en esa vida nueva. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Muchos dicen que el rey David estaba viviendo la gracia en el tiempo de la ley. ¿No te suena esto a una bienaventuranza? El Señor Jesucristo les dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Está en Mateo 5, versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Porque serán llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo todo se une? Porque entonces al manifestar ese amor de Dios, que es una decisión, que no es por emoción, es porque tú decides amar a alguien más y demostrar ese amor, por consecuencia estás demostrando de quién eres hijo. Estás demostrando el carácter de Dios, de tu Padre. De la misma manera, si tú procuras la paz, vas a manifestar ese carácter de Dios. Procurando esa paz, dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. A pesar del pleito que haya, procurar que haya buenas relaciones, a pesar de las decisiones difíciles, a pesar de este tiempo tan malo, procurar estar en paz con todos. Versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Qué bendición es saber que Dios está atento a tu oración. Dios está atento a tu clamor. Dios escucha lo que tú estás pidiendo. Y el punto
que está más en contra, o lo que pensamos en muchas ocasiones es, pero si me escucha, ¿por qué no me ha respondido? Pero si me escucha, ¿por qué estoy pasando esto que le estoy pidiendo que no quiero pasar? Bueno, es que no necesariamente vas a recibir la respuesta que tú esperas. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tu voluntad, no es mi voluntad. No es tu voluntad la que debe de suceder, sino en la oración debemos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso significa que tal vez no va a pasar como tú quieres, tal vez sí, pero es hacer de conocimiento de Dios lo que nosotros deseamos, lo que queremos, lo que nos angustia, poder hablar con Él, pedirle. Y entonces también nosotros debemos esperar que Dios nuestro Padre decida qué es lo mejor y aceptar su voluntad. Aceptar lo que Él quiere para nosotros. Si tú estás obrando bien, puedes estar consciente de que el Señor tiene los ojos puestos en ti y sus oídos están abiertos a tus oraciones. Él te está escuchando y tal vez está esperando para que aprendas una lección. Tal vez está esperando para que puedas comprender mejor un aspecto que te quiere mostrar. Tal vez está esperando para que pidas con mayor fervor. Pero si tú oras y pides a Dios, Él va a responder. Él está atento y sus oídos están abiertos. Dice aquí, para las oraciones de aquellos que hacen lo bueno. Y también te pone entonces el peso. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy haciendo lo bueno? ¿Estoy haciendo lo malo? ¿Qué estoy haciendo? Porque ahora viene el siguiente versículo. Bueno, la terminación de este versículo. La parte B, pudiéramos decir. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Acuérdate que el mensaje es a los cristianos. No es un mensaje a los no creyentes. Este es un mensaje a los cristianos. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, enfóquense en hacer lo bueno porque el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Cuando leas el Salmo completo en el Salmo 34, te vas a dar cuenta que inmediatamente de esto dice, y borrará la memoria de todos aquellos perversos. Borrará la memoria de ellos. O sea, los va a eliminar. Pero el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para que no colocara esa parte final. Es curioso, ¿no? No colocó la cita completa. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Porque estamos ahorita teniendo la oportunidad de hacer un cambio de dirección. Porque si tú ves a tu propia vida y te das cuenta de que respondes mal, obras mal, maldices, te enojas, le haces mal a otros, te vengas por tu propia mano, el Señor te da la oportunidad de que te arrepientas. Si tú no estás manifestando ese carácter de Dios, si no podrías ser llamado hijo de Dios, te está llamando entonces a que cambies de dirección, a que cambies de rumbo, a que seas una persona que busque la paz, que responda correctamente, que ame a los demás, que no responda mal con mal, sino que pague con bien el mal. Dice Romanos, ¿no? También, venciendo el mal con el bien. Obrando correctamente, ayudando a otros, sirviendo a otros, manifestando amor a los demás, ayudando, obrando bien, haciendo bien, apartándote de lo malo, dejando ese camino malo, equivocado y llegando hacia un camino bueno. Dios te da la oportunidad entonces y tenemos un chance hoy de arrepentirnos y de caminar hacia Dios, de cambiar de parecer, de hacer lo malo y ir y caminar hacia hacer lo bueno, hacia caminar hacia lo que Dios quiere para tu vida, que es un buen fin, es un buen término, es una vida de bendición. Tenemos ya la herencia
leíamos hace rato, la herencia de la bendición de Dios. Estamos en tiempos muy difíciles, hermanos. Estamos en tiempos muy complicados. Decía un comentarista cómo le puede hablar el apóstol Pedro a una iglesia que está perseguida. Nerón era una persona bastante grotesca, le gustaba matar a la gente. Cuentan por ahí que tenía hasta trofeos de la gente que mataba. Entonces, ¿cómo le puede decir el apóstol Pedro a una persona que está sufriendo de esa manera? Este Salmo 34 dice, si quieres disfrutar de la vida, o si quieres amar la vida, dice otras versiones. ¿Cómo se puede amar una vida así? Bueno, es que Dios quiere que cambies tu perspectiva. Sí estamos en medio de tremendas dificultades, pero si tú sufres por hacer el bien, más adelante lo vamos a estudiar. Vas a recibir bendición. Te decía, hay miles de personas cristianas que están siendo perseguidas aún hoy en día. Aún hoy en día hay gente que está muriendo. Y del 2019 para el 2020, como te comentaba, de 8 cristianos que morían aproximadamente al día, ahora aproximadamente mueren 13 cristianos al día en 2020. Uno pensaría que con la pandemia esto se iba a tranquilizar, pero al contrario, aumentó. Estamos yendo hacia tiempos más difíciles. Pero Dios quiere mostrarte su plan. Dios quiere mostrarte su voluntad. ¿Cómo conoceremos esa voluntad de Dios? Cambia tu manera de pensar, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Cambia tu manera de pensar. No te amoldes a este mundo, sino renuévate. Cámbiate por medio de la renovación de tu mente con la palabra de Dios, para que así puedas conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces entenderemos que podemos amar la vida, aún en este tiempo difícil. Podemos disfrutar de la bendición de Dios, aún en medio de este tiempo difícil. Dios puede mostrarte y puede ayudarte, aún en medio de este tiempo difícil. El consejo entonces es, cambia tu forma de vivir, haz el bien, apártate del mal, muestra amor a los demás, ayúdales, aunque no te estén ayudando, ámales, aunque no te estén amando, bendícelos, ora por ellos, aunque a ellos ni les importes, porque entonces tú vas a ser un hijo de Dios y vas a demostrar ese carácter de Dios y vas a demostrar el amor de Dios en esta tierra. Los cristianos son la sal del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. La sal sazona, le da sabor a la comida. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a dar ese ejemplo y tener una buena conducta. Y si lo hacemos, vamos a tener una bendición de Dios que ya está esperando, esa herencia que Dios nos ha dejado. Vamos a dar gracias a Dios. Pídele, si estás en medio de un tiempo difícil, pídele que te ayude. Dice aquí que sus oídos están abiertos para aquellos que hacen lo bueno. Si tú estás haciendo lo malo, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Cambia de vida, cambia de dirección, cambia ese camino y dirígete hacia hacer lo bueno. Transformemos nuestra mente por medio de la renovación con la palabra de Dios, por ese lavamiento de la palabra, y respondamos con el carácter de Cristo, amando a los demás en todo tiempo. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra es un consejo que tienes para nosotros cada día, porque en tu palabra, Señor, podemos hallar todo lo que necesitamos. Tú, Señor, eres todopoderoso. Tú, Señor, puedes cambiar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestro corazón. Transforma nuestra vida. Guíanos para que podamos manifestar ese carácter de Cristo. Espíritu Santo, danos la capacidad para poder manifestar ese amor hacia los demás, respondiendo con bien a los que nos hacen mal, buscando la paz
apartándonos del mal y caminando hacia lo bueno. Confiados, Señor, en que tu bendición ya es nuestra herencia y tú nos observas y tus oídos están abiertos para nuestras oraciones. Escúchanos, Señor, guíanos, ayúdanos, que nuestra iglesia pueda ser un ejemplo. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada hermano. Pon salud, pon bendición, pon provisión. Y que podamos, Señor, manifestar a todos lo grande que eres tú. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.